Estamos en presencia de una purificación radical del hombre. Tratar de obtener la perfección del guerrero es la única tarea digna de nuestra dimensión humana. No decidirse es de hecho buscar la muerte, lo cual equivale a no buscar nada, pues la muerte nos llevará de todas maneras. El hombre que cree poseer todo su tiempo, toda la eternidad, poco importa que no lo crea racionalmente, si actúa en consecuencia, agota rápidamente su poder por las exigencias de los demás. Para él, el mundo es la descripción que se le ha proporcionado. Modela su imagen de acuerdo a arquetipos a los que está supeditado. Pierde necesariamente sus propios combates y los combates que gana son los ajenos. El guerrero ya no es reflejo de nada. Debe ser tan misterioso como el misterio que lo envuelve, puesto que las definiciones dadas no son sino el retrato de un mundo artificial. Abriéndose al poder del que nada puede saber, y veremos que solo se abre al poder cuando busca no saber nada, no debe limitar en absoluto la intrusión de esas fuerzas misteriosas en él. A ello se debe que haya de ser lo más fuerte y lo menos disponible posible, para afrontar esas espantosas fuerzas sin morir. La debilidad no es sino la disponibilidad para los demás. La fuerza es disponibilidad para el poder, luego indisponibilidad para la descripción del mundo inculcada. La razón nos dice que el universo es cognoscible, que en realidad es independiente de nuestra percepción, y al que nuestra percepción está más o menos adecuada. Si esta es aproximativa, la razón, en su esfuerzo perseverante, reducirá este margen. Inclusive los sistemas idealistas no lo niegan apenas. El hombre que no es esclavo de su razón tiene perfecta conciencia de lo contrario. El universo es desde siempre incognoscible, totalmente misterioso, y esto no es asunto de razón, sino de sentimiento. El verdadero arte depende en realidad del sentimiento, no del sentimentalismo, y por ello los auténticos artistas están más cercanos al guerrero que los hombres corrientes. No es arte lo que no es emocional, y no veleidoso, y esta emoción da cuenta de un misterio, cualesquiera que sean los nombres con que se disfrace. El misterio es siempre total y se alza, magnífico más allá de toda expresión, espantoso tras la película confortable, pero esclavizante, de la representación social racional. Las fuerzas, las vibraciones, las ondas, son aprehendidas de distinta forma que las ideas, que son una invención humana. Y esto debería estar muy claro para todos, pues nadie, sean cuales sean sus pretensiones, sabe nada de su propia muerte. Creer es condescender importancia. Creer en la representación del mundo, o de Dios, o de lo que sea. Poco importa el objeto, solo el acto de creer importa, es abandonarse, ser atrapado por una seducción falaz. Por eso el guerrero no tiene ninguna creencia, ni el hombre se hace guerrero hasta haber desterrado toda creencia. El ateísmo no es más que una broma, pues es una creencia absurda como el teísmo. Siendo el universo misterioso, absolutamente incognoscible, ninguna representación puede ser fiable, ni siquiera la de los hechiceros. La creencia en un abandonarse a una representación cualquiera, por tanto, es disponibilidad. Siendo el guerrero indisponible, no puede creer, y para hacerse indisponible frente a sus semejantes, no cree. Entonces es cuando se hace disponible para el poder, que es el misterio total. Se podría objetar que el guerrero, al menos, cree que el universo es misterioso y que lo persigue, y lo que le persigue es el poder. Responderíamos que para llegar a esta evidencia deberá haber suprimido la importancia de su razón y no creer en nada preciso. Ninguna definición debe haber hecho presa en él. Así, el guerrero no cree, sino que debe creer. Puede decirse que creer y deber creer son dos actitudes opuestas. El hombre corriente cree, lo que le es impuesto. Cree en la descripción del mundo dictado, y de esta creencia nace la noción de realidad. El mundo de los hombres corrientes suscita, impone y exige la creencia. Así como la no creencia en los dogmas arroja del seno de la Iglesia, la no creencia en la descripción del mundo arroja del seno de toda sociedad. Y esto es lo que busca el guerrero. Así pues, la creencia es la solicitación de un confort ciego,
Un guerrero no puede dejarse persuadir por una autosugestión cualquiera. Eso es un grave abandono. El optimismo no puede entrar en su mundo. Todo puede ser muerte, trampa y engaño. El universo es espantoso y el guerrero jamás se instala en un confort cualquiera. Confort que le entrega atado de pies y manos a la muerte no escogida. Todas las manifestaciones sociales, que son otros tantos prestigios, trampas, no pueden interesar al guerrero. Su lucidez traspasa inmediatamente la envoltura falaz del mundo de los hechiceros negros. Y sin embargo, actúa. Debe desterrar toda indecisión. Por eso, debe creer, es decir, expresar su más profunda predilección. Creer es un acto racional y sentimental. Deber creer emana de la voluntad. El guerrero suprime toda razón de creer, expresa así su preferencia y la deja emanar de sí mismo. Ante su muerte inminente, de la que no tiene conciencia hasta que rehúsa abandonarse, lo mejor de sí mismo se le revela. Le hace actuar sin ninguna indecisión, con toda certeza. Porque el guerrero no deposita su certeza en el rostro de sus vecinos. El hombre corriente no está seguro hasta que una opinión general le reafirma. Lo que piensa, dice, hace, le es dictado por sus semejantes. La locura le embargaría si le faltase ese apoyo. Entonces cambia de opinión, se pone en ridículo. Incluso si su actitud es original, hace falta que su razón, ramificación de la razón de la sociedad, la apruebe y siempre busca el asentimiento de alguien. El guerrero se burla. El hombre común se ve impedido a aceptar los actos de los hechiceros, pues está demasiado acostumbrado a otra representación. Se aferra a su razón como un cura a su crucifijo, y esto es difícil de vencer. La razón es la meretriz en cuyos brazos se refugia el hombre, a pesar de los malos tratos que ha recibido, cuando el mundo maravilloso y sin fondo de la libertad se le revela. El hechicero, acosado por su muerte y por su espantosa lucidez, rehusando aferrarse a nada, solo tiene el desahogo de actuar sin referencia, sin creer en nada, como un hombre reducido a su instinto que debe salvar la vida. Cosas maravillosas suceden cuando estamos acorralados. Todo el aprendizaje consiste en estar encerrado en un corral con una única puerta de salida. Todas las salidas están cerradas excepto una, la del poder. Así es como el guerrero no cree en nada, pero debe creer. La no creencia le hace actuar al guerrero como un raro distanciamiento. Hace falta que borremos todo lo que nos rodea hasta que nada tenga certeza alguna, ninguna realidad. Hemos de conservar un control y una distancia raras, como deben hacerlo los guerreros. No creer nada, pero, al menos, actuar con eficacia. De hecho, el no creer es controlarse. Para ser eficaz, para tener respeto al poder, es necesario no creer en lo que se hace para no descuidar nuestra vigilancia. Mientras que el sectario, confrontado con lo inhabitual, hace como si no hubiera pasado nada. El hombre celoso acepta cualquier cosa según las apariencias, y el imbécil, no pudiendo aceptar ni despreciar, se obsesiona. Un guerrero actúa como si nada hubiera ocurrido, porque no cree en nada, aunque acepta las cosas tal como se presentan. Acepta sin aceptar y desprecia sin despreciar. No tiene el sentimiento de saber, pero tampoco se siente como si nada hubiera llegado. Actúa como si controlase la situación, aunque esté temblando. El actuar así hace desaparecer la obsesión. Y del guerrero, el incrédulo radical, debe brotar ese deber creer más fuerte que toda creencia, que el mundo es misterioso e insondable. He ahí la expresión de la más profunda predilección del guerrero. Sin ella no le queda nada. Por la incredulidad se ha derrumbado el mundo familiar, confortable y doméstico, para surgir el mundo misterioso e insondable, espantoso y magnífico. Así pues, deber creer es la única certidumbre que tiene el guerrero, que solo la merece cuando en ella ha puesto toda su vida, sin posibilidad de retirada o de variación. Se puede creer o no creer en Dios, o en cualquier cosa por el estilo, pues tenemos nociones intercambiables dentro del marco racional. Pero deber creer es una operación vital frente a la cual la razón debe ceder. La más profunda predilección es lo contrario del abandono, de la inclinación natural. Es la única elección verdadera,
no del orden del deseo, sino del de la voluntad. Algunos guerreros buscan la muerte. El desapego y la indiferencia son absolutos tanto si está muerto como si actúa como si estuviese muerto, pues ya no desea nada. Pero si la muerte es elegida, será necesariamente su más íntima predilección. Por el contrario, un guerrero no es jamás nihilista, pues nada ha de reprochar a ningún estado de hecho. El nihilismo es la reacción sentimental de quienes se imaginan que el mundo tiene una explicación y no estando ya satisfechos con esta explicación, caen en la desesperanza. No son más que niños desconsolados al descubrir que Papá Noel no existe y que los mayores son ruines. Nunca el guerrero se complace en la amargura, como por otra parte, tampoco se complace en la alegría. Reventar de alegría es la manera más miserable de morir. Para el guerrero, todo lo que hacen los hombres no es más que locura.